Venga, vamos ya, estamos aquí con una mesa redonda para debatir lo que es un poco pues la polémica de las últimas semanas y donde creo que es necesario, como siempre, escuchar ambas versiones, tanto los de los deportistas como de parte de la federación, y qué mejor manera que transmitir las quejas de manera constructiva pues al máximo responsable de la federación, que una vez más agradecerle su presencia, que siempre está disponible pues para dar todas las explicaciones que por lo menos hasta que pueda dar, las que se puedan contar y las que no, que es Jorge García. Bienvenido un día más. Pues nada, encantado aquí. Yo no creo que tengamos que hablar ni de quejas ni estas cosas. Venimos a contar la idiosincrasia que tiene nuestro deporte. Quizás hay muchas cosas que pues muchas veces se desconocen y también es cierto que el deporte en general vive momentos, pues no voy a decirlo convulsos, pero vive momentos de muchos cambios y que muchos, hasta los propios deportistas, los desconocen, pero son cambios que pues están como quien dice a la vuelta de la esquina y que son precisamente fruto de eso, fruto de la fragmentación de nuestro deporte, precisamente en la media y la larga distancia, y que todo tiene que convivir y que no es fácil que conviva. Y bueno, pues no tengo ningún problema en explicarlo, ¿no? Ni mucho menos. Eso es. En un calendario que, como ya sabemos, tiene muchísimos eventos en la federación, en la que, aparte de nos creemos que somos el centro de atención, los de la media y la larga distancia, pero que la federación pues ocupa muchísimos más temas, como esas ligas, como esos eventos internacionales, y las que Jorge nos va a intentar dar luz a la hora de lo difícil que es cuadrar todo esto. Ya parece que estoy siempre, soy el que defienda la FETRI. Entonces ahora voy a hablar con Carol. Bienvenida, ¿cómo estás, Carol? Que va a ser la representante de lo que son los triatletas élites y de esta comisión en la que se unieron pues para presentar sus quejas y motivos. Carol, bienvenida. Hola, hola a todos. Bueno, Jorge, yo a ti no te conozco, yo soy Carolina, compito como triatleta élite a nivel nacional bueno, con categoría profesional, aunque no soy profesional, a nivel internacional y bueno, pues ya sabes que se creó una comisión de los triatletas que competimos a nivel élite, pues bueno, pues porque hay temas que queremos que nos afectan a nuestra preparación, a nuestra planificación, al rendimiento. Y nada, espero que saquemos mucho jugo a esta conversación, sobre todo eso, pues para al final hacer crecer este deporte que nos encanta y que sea una charla pues productiva aquí además con mis amigos, con Marcus y con Pirata, que ya sabes que les quiero un montón. Bueno, esta es tu casa también y ya has presentado a Marcus, que está aquí para ser un poco el representante de los grupos de edad también, ¿no? ¿Qué pasa, chavales? Pues sí, un poquito también dar esta cara, ¿no? Presentarme con Jorge, que no nos conocemos de persona, no habíamos coincidido nunca en el programa. Nada, tío, un grupo de edad, de una cierta edad, que ya he hecho mi hora y media de rodillo, por lo tanto, para los que no lo sabéis, lógicamente, estamos a domingo y media de la mañana, para que veáis el compromiso, nuestro compromiso con vosotros. Y aprovecho esa hora y media para despejarme, quitarme bien las legañas y entrar en este debate que me apetecía mucho tener. Pues vamos en materia. Lo primero, creo que Jorge nos tienes que contestar antes de que Carol te transmita un poco todas las quejas de esa comisión. La noticia, ¿no? ¿Por qué un campeonato de España, Doñana, el 18 de octubre, en la fecha en la que más competiciones hay en toda España, con el perjuicio que puede causar a una carrera como Gandía, que es un poco, pues deberíamos cuidar, más allá de los de Ironman, porque al final Ironman va por otro lado? ¿Por qué ese fin de semana metemos un campeonato de España en larga distancia, Jorge? A ver, yo creo que antes de, o sea, primero hay que contar cuál es la situación y vuelvo a insistir, ¿no? De la fragmentación que hay del deporte. Eh, Lógicamente vosotros lo veis desde el prisma de lo que afecta solo voy a llamarlo, entenderme cómo lo explico, ¿vale? De la media y la larga distancia, pero el deporte, nuestro deporte va mucho más allá de la media y la larga distancia. Sin escuelas deportivas, sin deporte de base, pues no habría, no crecería nuestro deporte. Eh, Ahora mismo hay una situación un poco convulsa y compleja desde la entrada de T100. Eso hace que provoque que haya cambios estructurales de la mano de World Triathlon que van a empezar a verse en el año 27 y en un momento donde eso es una línea que va a tener consecuencias a futuro, cosas que, bueno, algunas las sé, otras no las sé,
pero bueno, va a tener cambios globales en todo lo que es la estructura del deporte o la verticalidad del deporte. Al final es una realidad. Toda esta fragmentación provoca que no se tenga ni siquiera la referencia de dónde están los roles de unos y de otros, ¿no? Esa es la realidad. Yo creo que además lo comentamos en otra conversación que tuvimos, por otro lado, que es, al final la estructura de los eventos de media y larga distancia en España tradicionalmente se han basado en organizaciones privadas, bien sea de clubes o bien sea de empresas, como es el caso de Ironman o como es el caso de Challenge u otras empresas que también organizan bajo el paraguas de una empresa u otros bajo el paraguas de un club, ¿no? Y la Federación Española como tal, que la misión es hacer crecer el deporte y el desarrollo del deporte, pues siempre la media y la larga distancia, a diferencia del resto de los campeonatos, siempre hemos ido de la mano de entidades que organicen los eventos. Siempre ha sido así, o sea, esto nunca se ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque ya hay un mercado lo suficientemente amplio que lo que no tiene sentido es que se incorporen más eventos, porque sería pegarnos tiros en el pie. Nosotros, ¿qué hemos hecho en estos años? Pues darle la vuelta, hacerlo a la inversa. Y es algo, personalmente es algo de lo que yo y la federación, no digo yo como Jorge, sino la federación, nos sentimos orgullosos. Somos la única federación en el mundo, la única que tiene acuerdos con todo el mundo. Acuerdos con Ironman, acuerdos con Challenge, acuerdos con T100, lógicamente World Triathlon, y encima metemos a las pruebas que nosotros tenemos o con las que quieren entrar. Les dimos una llave para que formaran parte de lo que quedamos como ranking de media y larga distancia hace 3 o 4 años. De manera que al final pruebas como Zarauz, pruebas como Chilches, pruebas como pequeñitas, como el Hall de Ribadeo, como que entra este año, como el Hall de Madrid, como el Triatlón de Medina de Río Seco, les ayudamos a crecer y les ayudamos a desbloquear las barreras administrativas, en muchos casos con las administraciones, con esa herramienta. Conseguimos meter premios económicos a un ranking, que es un ranking que tiene 10.000 euros en premios económicos, cuando el ranking de duatlón y triatlón tiene 1.000. O sea, solo por que se entienda la comparación, ¿no? Entonces, eso lo hemos conseguido. A eso es otra realidad también, que es la dificultad que hay en España para organizar eventos que supongan cortes de las carreteras. Otra realidad muy clara. Y de ahí han caído muchos eventos. Muchos eventos no caen porque no se puedan hacer, sino porque al final la presión que se origina en los territorios es tremenda. O sea, solo hay que salir a la calle y ver qué momentos políticos vivimos, ¿no? O sea, no es nada fácil, de verdad. Eso, creerme que no es nada fácil. ¿Quién sobrevive? Quien tiene la fuerza. Sobrevive Ironman. ¿Por qué? Porque Ironman llega a Vitoria y para cortar Vitoria durante mucho tiempo, pues tiene la fuerza porque el número de deportistas que van en Ironman, pues lo persigue. Pero ¿cuántas carreras de larga distancia han caído en el camino? Pues Ironcat, por ejemplo, no se sabe si se va a celebrar este año. El triatlón de Aspontes de larga distancia, pues se cayó. El triatlón de Salamanca se cayó. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta, ¿cómo me lo comentabas? En nosotros hay que entender que esa es la misión de la federación también. La federación tiene acuerdos con muchos territorios, con muchas administraciones, con muchas instituciones, porque al final, si no tuviéramos esos acuerdos, todo el global del deporte no estaría creciendo en el ritmo que está creciendo. Esa es nuestra realidad. Y con la larga distancia nunca ha sido fácil. ¿Por qué? Porque lo tendríamos bien fácil. Pues podemos llegar a un acuerdo con Ironman. Claro que llegamos a un acuerdo con Ironman sin ningún problema. Pero luego al final entonces tendríamos el problema de que la gente estaría protestando, entre comillas, entenderme bien, porque la FETRI se asocia con Ironman para un campeonato de España y luego las inscripciones valen 700, 800 euros, ¿no? Entonces entendemos que, pues bueno, que no queríamos ir por ese camino. En el camino se cae, después del verano, se cae la idea que teníamos inicialmente, se cae, literalmente se cae. Pues bueno, toca explorar opciones. Hay varios con media distancia. Sí es cierto que yo le propongo a Gandía, la primera propuesta se la hago a Gandía y no hablamos de ninguna condición ni nada por el estilo, y Gandía dijo, no me interesa. Así de claro. O sea, Gandía dijo, no me interesa. Pues ya está, es una prueba bajo un marco privado, es una prueba en el rango autonómico, es una prueba ni siquiera está en el calendario, no me interesa. Bueno, pues oye, si no te interesa, yo tampoco vamos a forzar, ¿no? ¿Por qué Doñana? Pues porque la FETRI tiene un acuerdo también con la Junta de Andalucía. El propietario del desafío Doñana es la Junta de Andalucía. Y todo se cierra, incluso mucho antes de que se supiera el tema del Ironman de Málaga. ¿Por qué es Doñana en esa fecha? Por una situación muy fácil, por las mareas.
y porque la condición que tiene Doñana y variará cada año, pues y ha variado cada año, es porque tiene que ser en octubre y porque la confluencia de las mareas es la que manda. Bueno, pues no hay más. Así de claro, o sea, así de fácil y así de transparente. ¿Qué hemos conseguido con Doñana? Que también es un factor del que personalmente y la federación estamos contentos. Primero, porque es una prueba que siempre ha crecido bajo el marco de una administración y no bajo el prisma privado, sea una empresa, o sea quien sea, que todo el mundo tiene su perfecto derecho y nosotros encantados, ¿no?, que crezca la industria del deporte. Pero, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que hemos podido marcar unos precios de inscripción porque los hemos decidido nosotros y hemos hecho unos precios que ahora mismo no los tiene nadie. ¿Por qué? Porque al final el evento, la Junta de Andalucía nos ha dejado plena libertad para tomar decisiones. Bueno, pues ya está. Hay veces que acertaremos o nos equivocaremos, pero nunca detrás de ningún movimiento, de ninguna actuación, de ninguna historia hay nada raro ni nada escondido. Pero creerme que en este contexto, cuando nuestro primer proyecto, que también iba a ser para final de temporada, se cae, lo primero que hacemos es analizar qué eventos de larga distancia están en ese momento en la calle. Claro, se han caído varios. O sea, bueno, varios. Del año pasado es que se ha caído uno al menos, que es el Iron Cup, ¿vale? Hablo solamente de larga distancia. Entonces, pues bueno, hasta ahí, pero que la FETRI, como podéis entender, no tiene... O sea, nosotros no queremos ni pelear con nadie, ni ir en contra de nadie, ni nada. Nosotros solo nos dedicamos a que el deporte crezca y que el deporte camine, sabiendo las dificultades que hay, muchas dificultades que hay. Pero cada vez más, creerme, y no lo digo porque estamos aquí en este marco, cada vez es más difícil las barreras de las restricciones para los cortes de carretera y cuando se pueden organizar determinados eventos. Por eso todo el mundo está escapando a las horquillas de los extremos de la temporada. Vale. Me he enrollado un poco, solo pero quiero intervenir porque justo en la última frase dices que no quieres ir en contra de nadie, que la federación no quiere ir en contra de nadie y parece más que nada una vendetta lo que acabáis de hacer con el Campeonato de España de larga distancia. No, para nada. Vamos, lo has dicho de tus palabras, se describe eso. Has dicho, y Can Gandía no quiere, bueno, que sigan por su lado. Bueno, y nosotros no queremos ir en contra de nadie, pero vamos a poner un precio súper competitivo en el fin de semana donde hay otra prueba. Ya estás entrando en conflicto con eso. Marcos, y nos hablas de que si las mareas, de que si no sé qué. Bueno, y que me estás hablando también de que es una prueba institucional vuestra. Como es una prueba institucional vuestra, que no estáis apoyando en un organizador, podías haber elegido otro fin de semana. Podías haber elegido otra organización. Si en ese no se daban las mareas. Pero me está diciendo que vas directamente en contra y a por picar cuando estás sacando unos precios más competitivos y en la misma fecha. Marcos, perdona. Eso es lo que has dicho tú. No es el tono de la reunión y el tono de la llamada. No. Yo he explicado... Es lo que acabas de decir. Marcos, no. No he dicho eso y vuelvo para atrás otra vez. Yo explico las cuestiones como son. Entonces, como explico las cuestiones como son, no es una cuestión ni de vendetas ni de nada por el estilo. La fecha del desafío Doñana lleva en el calendario nuestro como desafío Doñana desde antes del verano. Lleva publicado desde antes del verano. Todo el mundo sabe cuándo es el desafío Doñana. Y el desafío Doñana, como prueba de media distancia, coincide con el ICANN de Gandía, con el Challenge de Mallorca y otra que hay que ahora mismo no me acuerdo cuál. Hay más pruebas en ese. Bueno, Cascais, que está fuera de Cabo de Gata. Pero ya estaba en el calendario. Yo no fijo la fecha de Gandía. Y la fecha de Gandía, perdón, la fecha de Doñana. Y la fecha está ahí marcada. Entonces, al final nosotros no vamos en contra de nadie, pero coinciden eventos en el calendario. Igual que coinciden de media y coinciden de larga. O sea, el Campeonato de España no se pega con nadie. El Campeonato de España de triatlón de media distancia está con otras fechas en el calendario. El Ironman de Málaga coincide con el Ironman de Cascais. ¿Y qué buscamos la confrontación con el Campeonato de España? No lo entiendo, sinceramente. O sea, ¿queremos buscar una confrontación donde no lo hay? No, porque para nosotros lo fácil es, a lo mejor no hay Campeonato de España. Porque a lo mejor no hay Campeonato de España. Y si no hay Campeonato de España, nosotros, o sea, no pasa absolutamente nada. Igual que otros años no ha habido Campeonato de España de duatlón de media distancia o no ha habido Campeonato de España de triatlón de invierno. No pasa nada. Pero nosotros hemos luchado porque hubiera Campeonato de España. Hemos luchado porque hubiera un evento con premios económicos. Hemos luchado porque hay un evento que entre dentro del ranking de la PTO. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, cada uno decide dónde quiere o no competir. Pero nosotros, jamás la Federación Española de Triatlón va a ir en contra de nadie. En contra de nadie.
Pues, yo Es creo, que Jorge, es la fecha, ¿no? Lo que más. Porque, por ejemplo, el 2 de octubre, imagino que hay mucho. Tendréis otro evento en la FETRI, ¿no? Pero Que no, que tenemos el Campeonato de Europa Youth en Melilla. ya, Es que es que. el problema, hay que entender que nosotros no marcamos determinadas fechas. Las fechas son las que van en el calendario y habrá unas coincidencias, unos años sí, otros años no. Pero que lo Pero, fácil es no hacer el sí, campeonato, de verdad. En este caso. Jorge, perdona, es que solo tenemos dos pruebas de organizadores privados de larga distancia. Dos pruebas, ICANN y EPIC. Son las únicas que han quedado en el Sí, calendario y eso es sí. así. Y Y, la hacemos coincidir, ostras, Ya, pero chico, es que todo un año, dos eh, pruebas Marcos, y tenemos que hacerla No hay coincidir. otra fecha. Marcos, no Yo hay no, otra fecha. no hay otra No fecha. hay otra Claro, pues ya fecha. está. No hay Entonces, otra con fecha. eso, porque el calendario de la FETRI, a ver, no se reduce solo a que la media y la larga distancia, pero que sino de a verdad que los. no tiene nada que, Jorge, que no tiene nada que ver con el calendario de la FETRI, que nosotros ese fin de semana, tenemos el Campeonato de Europa Youth en Melilla. O sea, ese es nuestro evento internacional ese fin de semana. Nosotros tenemos estructura y recursos para distribuir los recursos donde toca. Pero que Entonces, la fecha que había era esa fecha. No es un tema de coincidencia en el calendario. El año pasado el Epic de Oropesa coincidió con Roquetas. No, sí. no es un problema de coincidencia, porque hay eventos que sabemos que puede coincidir. ¿Qué no puede coincidir? Una liga con una liga con un clasificatorio, un campeonato de España tirando individual con, yo qué sé, Pues con el cross, por ejemplo, entonces ¿sabes? me estás dando la razón en el Pero hecho de dos que. pruebas de larga distancia No, sí pueden no, coincidir. pero yo veo ese fin del el Claro 2 de que pueden octubre. coincidir, igual que Por, coinciden 12 media. Pero sí, que, a ver, que son puntos de vista perfectamente respetables, pero que nosotros teníamos dos alternativas, o hacerlo o no hacerlo. Y si hacerlo era en esa fecha, no había más. ¿Hemos tomado la de hacerlo? Sí. ¿Acertados o equivocados? Podrá ser, pero con mala intención, ninguna. eso está claro. Carol, A ver, bueno, para empezar creo que es muy enriquecedor que nos expliques el motivo de que se haya puesto esa fecha para el Campeonato de España de larga distancia, puesto que venimos de 2 años en el que el Campeonato de España de larga distancia ha sido una semana después del Campeonato de media, cosa que a la mayoría de triatletas de élite que hacen media y larga distancia, pues no les convencía la idea porque, bueno, muchos iban a los dos, pero al final si quieres rendir bien en una larga distancia, pues lo ideal no es competir antes en uno de media. Entonces, bueno, que se haya buscado otra fecha en la segunda mitad de la temporada, personalmente me parece una buena idea, puesto que son pruebas que quedan separadas. Es cierto que cuando salió la fecha, pues hubo revuelo por que coincidían justo ese fin de semana, coincide, pues eso, y Cangandía, que aparte es una larga distancia, que es distancia Ironman, no la distancia que va a ser el Campeonato de España, y el 70.3 de Málaga, que son dos pruebas que hay en Andalucía, que para mucha gente de Andalucía es muy difícil desplazarse a otros lugares de España, al norte, que hay muchas más pruebas de media distancia, incluso la Comunidad Valenciana. Y bueno, entiendo que para la gente de allí pues sea aún más difícil tener que decidir entre una y otra. Aparte, bueno, está también Cabo de Gata, que queda al sur. Y, y bueno, los motivos son los que explicas, que es verdad que intentando ser objetiva y viendo el calendario en general a nivel nacional de todas las pruebas, cada fin de semana hay prácticamente una prueba y yo creo que es muy difícil encontrar una fecha ideal para poner un campeonato de larga distancia. Sí que creo que, bueno, no sé muy bien cómo se lleva esa gestión de si es posible hablar incluso con la organización, con Doñana, a ver si se puede mover una semana para arriba o yo qué sé, no sé si existe esa posibilidad o si hubiera podido encajar, sobre todo eso, para no hacerlo también coincidir con Ican Gandía, que bueno, yo creo que hubiera sido ideal que se hubiera sido el Campeonato de España de larga distancia, puesto que es una prueba que se lleva haciendo muchísimos años, es distancia full y, y hay mucha gente que va a Gandía y no pues otra prueba que al final y ahora no va a también. poder ir a Doñana. Claro, o sea, hay gente sabemos mucha gente que va a Gandía como evento fijo en el calendario y que este año pues van a tener que decidir y probablemente ir a Doñana porque están en clubes y bueno, tendrán compromisos, etcétera. Me da mucha pena porque al final eso, tenemos solo dos campeonatos de España, o sea, tenemos solo dos pruebas de larga distancia en España que no sean de franquicia y, y al final yo creo que son esas pruebas también las que hacen
que este deporte tire un poco para adelante, sobre todo la larga distancia, gente que no se quiera dejar un dineral en ir a Ironman o en tener que viajar a la otra parte del mundo para hacer un Ironman. Que bueno, que además eso también coincide con el Ironman de Cascais, que mucha gente de la península se desplaza. Pero bueno, ya te digo, es muy enriquecedor saber el por qué se elige esa fecha, el saber que al final es una prueba que ellos tienen en esa fecha y que se tiene que poner ahí porque, pues bueno, pues porque no hay otra. Ya sabemos que el calendario coincide en muchísimas carreras el mismo fin de semana y al final es cuestión de elegir. ¿Qué pasa? Que yo presiento que va a ser o un campeonato de España de larga distancia descafeinado, porque teniendo el 70.3 de Málaga, mucha gente se va a ir al 70.3 o se va a ir a Gandía o no Sí, les va a Mallorca, apetecer directamente, Cascais. claro, Mallorca, Cascais o directamente no les apetece irse a Doñana a hacer además una prueba que aunque sea larga distancia no es distancia Ironman. Porque aquí también entra el tema de la distancia, bueno, igual que en Pamplona se ha puesto distancia T100, que esa era una de las cosas que desde la comisión también pues planteamos, que hubiéramos preferido que fuera distancia half y no distancia T100, que bueno, también entendemos que como se va a hacer la T100 ese fin de semana a nivel organizativo, pues es más fácil, es lo que hay, pero también, pues bueno, a la hora de un campeonato de España de larga distancia, aunque la distancia que vaya a ser, que son 3, 120 y 30 kilómetros corriendo, sea larga distancia, pues es cierto que la gente que estamos mucho más especializados en larga distancia, el que sea más corta nos puede perjudicar o no haber tanta diferencia entre gente que a lo mejor destaca más en media distancia como en distancia Ironman, porque la gente especialista en Ironman y en larga distancia es que se nota mucho cuando la distancia es más larga, que al final mucha gente es lo que busca. Entonces, bueno, esas yo creo que son nuestras principales preocupaciones. Repito, yo creo que ya está puesta la fecha, va a ser muy difícil moverla. Creo que sería pues enriquecedor para la FETRI y para nosotros que para próximas ediciones pues se pudiera intentar eso, mover semana arriba, semana abajo, intentar, yo qué sé, buscar algo que nos pueda convencer un poco más a todos, sobre todo porque el año pasado, cuando fue el Campeonato de España de larga distancia, bueno, yo no fui porque tenía que trabajar, pero estuve todo el día pegada al teléfono porque el Star List me parecía increíble y me generaba el mismo interés que cualquier Ironman Pro Series o cualquier carrera T100. Y este año presiento que a lo mejor eso no pasa. Entonces me da mucha pena que una carrera que para mí es como tan importante, ¿no? Y un evento tan importante y que pueda hacer crecer tanto este deporte a nivel nacional, sobre todo un larga distancia que conlleva meses de preparación, pues bueno, que a lo mejor eso se quede un poco más como una carrera más. Sí. Jorge, yo lo que quiero con todas estas reivindicaciones que parece que entre los medios que tiramos más a la larga, a la media distancia, realmente cuál es el peso real qué parte ocupamos dentro del ecosistema del triatlón nacional los deportistas de media y larga distancia, porque a veces nos pensamos que somos el culo del mundo y es que somos una parte muy pequeñita en la que solo pensamos en nosotros mismos y no, por supuesto, no somos capaces de poner en contexto y en valor todo lo que sí hace la federación en cuanto a ligas, eventos internacionales y pruebas de otro tipo. ¿Qué parte somos la media y larga? A ver, para la federación cualquier proyecto es importante y no hay proyectos que estén unos por encima de los otros. Creo que antes lo expliqué cuál es la diferencia conceptual, donde la media y la larga distancia está todo hiperfragmentado. O sea, no eh, los deportistas de media y larga distancia, que son los de media y larga distancia, se distribuyen entre Ironman, Challenge, etcétera, etcétera, mientras que los deportistas que están en el foco de los clubes es como mucho más dirigido, ¿no? Porque al final es sota, caballo y rey. Y esa es un poco como que son dos bloques. Esto pasa igual que en otros deportes cuando hay diferentes disciplinas o modalidades. Y antes ya lo expliqué, que precisamente creo que nosotros nunca hemos parado, digamos, de reforzar la relación que tenemos o cómo queremos, digamos, dar paraguas de cobertura a la media y la larga distancia. Y el ejemplo es muy fácil. Es decir, nosotros estamos, de alguna manera, entre comillas, invirtiendo dinero cuando creamos el ranking e intentamos que todo caiga contra un paraguas que le damos cobertura. El año que viene hay 21 pruebas en total que forman parte del ranking de media y larga distancia. O sea, no 5 ni 6, son 21, donde entran todos los Ironman, donde entran 2 de los Challenge, donde entran
las pruebas que no están bajo el marco, algunas de las que no están bajo el marco de un ecosistema privado. Y con eso, ¿qué hacemos? Pues se ayuda de muchas maneras, incluso hasta con las certificaciones para deportistas en algunos casos que las necesitan porque forman parte de un ranking o que forman parte de un título oficial. Y luego no nos tenemos que olvidar, y comparto con Carolina el enfoque de que, a ver, son dos cuestiones que ya he comentado, ¿no? Es verdad que nosotros nunca estuvimos contentos de que hace 2 años fuera Campeonato de España, la semana siguiente Campeonato de media y larga, en una semana de diferencia, o que el año pasado el Campeonato de Europa fue en una semana y el Campeonato de larga a la semana siguiente. No, pero no había más opciones. Entonces, claro, cuando no tienes más opciones, que dices, bueno, pues tiro por la calle del medio o intento tirar por la calle del medio. No de la manera que nos gustaría. Y ahora se me ha ido salto al cielo que quería. Otra cosa que contaba Carolina, lo de las distancias. A ver, no es fácil, no es fácil. Yo entiendo lo que ella dice, o sea, lo entiendo y al final no es fácil porque no hay. Entonces, o sea, no hay, pero que también la misión de la federación, que hay una parte voy a decir una parte que se me entienda bien lo que digo, ¿vale? Hay una parte que se escapa. Por encima de un campeonato de España, hay un campeonato de Europa y hay un campeonato del mundo, a los que los deportistas van bajo convocatoria oficial en base a los criterios que establezca el área de alta competición. A nivel internacional, en lo que son campeonatos de Europa y campeonatos campeonato de Europa, perdón, que ahora mismo no hay campeonato de Europa de larga distancia, pero sí hay campeonato del mundo. El campeonato del mundo siempre ha sido en la distancia 3.120-30. Eso ha estado siempre así. Y nosotros en los últimos, o sea, desde que yo tengo ahora mismo que estaba haciendo memoria, el campeonato de España de larga, quitando los 2 años de Oropesa, y si no me equivoco, que me puedo equivocar, siempre ha sido sobre esa distancia, ¿vale? Hay que entender que al final también hay deportistas que demandan esa distancia. Yo entiendo que el deportista, en vuestro caso, como deportistas profesionales que estáis compitiendo mayoritariamente en pruebas que se hace esa distancia, lo entiendo y lo comparto, pero no siempre se ha tomado una decisión lineal. O sea, ha habido 2 años que ha sido sobre esa distancia y ahora pues hemos optado por volver al Campeonato de España sobre la distancia C, igual que me recuerdo que hace unos años, en 4 o 5 años seguidos, se hizo en Ibiza sobre esa distancia, o Salamanca, que fue 2 años, se hizo también sobre esa distancia. O sea, nada está abierto. Y yo no, a ver, entenderme, no, y vuelvo a la polémica famosa de las fechas, no hemos tomado ninguna decisión. O sea, muchas veces no nos equivocamos, pero no damos con la tecla fácil porque no es fácil un calendario. Y esto es, insisto, media y larga distancia va por un lado. Y para mí es más fácil hacer el calendario de media y larga distancia que hacer el calendario global. Porque el calendario global sí que tiene connotaciones a nivel internacional, muchísimas connotaciones. Entonces, la media y larga distancia, de una manera u otra, puede convivir. Eso lo digo tal y como es. ¿Que este año se han dado las circunstancias? Pues sí, son las que son. ¿Que no son las mejores a lo mejor? Pues también, y lo reconozco y lo asumo. Pero era o eso o no hacerlo. O nada. Pues y ya está. Entonces, yo tomo la decisión, yo asumo la responsabilidad de tomar la decisión y digo, pues vamos por aquí. Ni ir en contra de nadie, ni nada por el estilo, que es un fin de semana complicado. Fijaros, para nosotros, yo tengo que tener gente en el Challenge de Paguera, en el Ironman de Málaga, en el evento, en el Campeonato de Europa de Melilla, oficiales en el Ironman de Cascais y gente en el Ironman de Málaga. O sea, para nosotros también es complejo. ¿Se han dado las circunstancias? Pues se han dado. Y de verdad que que nadie ha ido ni en contra de nada, ni nada por el estilo, y que todo respetable. Igual que Elican de Gandía decide, oye, yo como la respuesta fue, a la marca no le interesa ser campeonato de España. Perfecto, no hay ningún tipo de problema, no lo vamos a forzar. Igual que tanteamos el hecho de poder hacerlo en uno de los 2 Ironman, pero luego echamos un poco el freno pensando de que podía ser contraproducente el hecho de que al final la gente pensara, no, es que ahora la FED quiere el campeonato de España de larga distancia. Os voy a decir más, Lanzarote, el Ironman de Lanzarote lo pidió formalmente ser campeonato de España y lo estudiamos.
y lo descartamos por la coincidencia con Pamplona, ya lo descartamos de mano, pero que hay un interés también. Entonces, claro, te encuentras que qué bola coger, ¿no? ¿Por qué camino seguir? Y de verdad, creedme que no es fácil, porque todo tiene pros y contras en esta parte. Para mí me resulta mucho más fácil el otro lado. A ver, está claro que cualquier opción que se hubiera elegido, al final siempre hubiera salido Claro. alguien que se hubiera quejado. Eso es así. Aparte, Sí. nosotros, yo creo que en general casi todo, mucha gente como que mira más las cosas malas y se tiende más a quejar en vez de, pues bueno, ver las cosas buenas. Es cierto que yo creo que al final todos agradecemos, y yo la primera, y eso que no creo que vaya a ninguno de los campeonatos de España, que haya campeonato de España, porque aunque no vaya, yo sigo este deporte, me encanta este deporte, soy fan absoluta de la gente que va y bueno, sigo mucho las carreras. En cuanto a la distancia, pues al final tú cuando te apuntas a una carrera, sea campeonato de España o no sea campeonato de España, tú ves las distancias y si te cuadra vas y si no, no. Es verdad que está contemplado y siempre es verdad, siempre ha sido 3, 120 y 30. En cuanto a eso, sí que es verdad que a nosotros también en la comisión sí que hemos hablado que nos gustaría que se publicaran cuanto antes los circuitos, porque sí que se ha visto, sí que hay inquietudes que la carrera a pie de Doñana pues siempre ha sido por la playa, en los circuitos pone que va a ser por asfalto. Entiendo que aún estarán un poco estudiando cómo lo van a hacer, pero bueno, sí que nos gustaría si se pudiera acelerar o si se pudiera pedir a la organización una idea de cómo van a ser los circuitos, pues bueno, pues eso, sabemos cuáles van a ser las distancias, pero querríamos tener también los circuitos, sobre todo eso, para la gente que se plantea ir. Y dime. Vale, vale. No, el ciclismo está publicado y la carrera a pie no está publicada por una razón. Como sabéis, ha habido una catástrofe en Matalascañas. Sí. Por eso también la Junta de Andalucía ha decidido no anunciarlo con perfil fuerte, porque esa era la intención. Es más, se va a ver una rueda de prensa que se canceló por parte de la consejera de Deportes de la Junta de Andalucía y se ha mantenido en un perfil bajo por lo que ha pasado con toda esa zona, con el último temporal que ha habido. Entonces, por eso no está decidido el circuito de carrera a pie, pero la bici está publicada porque se publicó el primer día el primer día que cargamos el evento en la web. Sí, vimos que era 3 Y por vueltas. eso, claro, porque ahora mismo hay parte del paseo marítimo que está derrumbado, pues no se puede tomar una decisión al respecto. Bueno, pues. Carol, ibas a preguntarle algo más, que quiero No, Didi. dos puntualizaciones respecto a Doñana y quiero ya pasar a otra pregunta más, que es, bueno, respecto a la distancia. Hicimos una publicación porque no solo el élite es verdad que tiene que participar en el Campeonato de España. Yo sé que a los élite pues seguramente preferís la larga distancia, pero bueno, la pregunta que hicimos a la mayoría de oyentes, si preferían distancia C o distancia full, estaba bastante igualado, pero había más triatletas que preferían la distancia C para el Campeonato de España. También hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que también es el grupo de edad. Y luego yo sigo, perdóname que insista, con lo de la fecha de Doñana original, era el 4 de octubre, era la que coincidía con Barcelona, que es lo que me sorprende, por qué no se realiza en su fecha Esa fue la del original. año pasado. Sí, pero Esa fue la del año pasado. sí, No, sí. Doñana A ver, suele ser esa Doñana fecha. lleva, no. Doñana lleva en el calendario, en nuestro calendario, desde el momento que la Junta de Andalucía me confirma que Doñana va el 18 de octubre, lleva publicado desde antes del verano. Creerme, que lleva desde antes del verano, porque hablo Pero del desafío de Este Doñana como año. prueba de media distancia. y no se puede cambiar, aunque esté No. publicado en ningún sitio con inscripciones cerradas, que nadie se ha inscrito porque están las inscripciones cerradas, no se puede cambiar. No se puede O sea, cambiar porque esa es la fecha que han determinado. Vale. Para mí, este asunto cerrado. Carol, más cosas, ¿no? De la comisión. Premios No, económicos, precio lo de Pamplona, si quieres hablar algo de ello. no, lo de Pamplona yo creo que bueno, ya se ha tratado, la comisión yo creo que sí que se creó en un primer momento, pues porque el tema de que se juntaran los campeonatos de España, el tema de las inscripciones, el año pasado mucha gente, pues lo de Ibiza no le pareció bien, tener que coger un vuelo a finales de temporada. El tema de que fue una carrera y unos circuitos que al final hubo mucho drafting y se tomaron pocas medidas. Entonces, pues bueno, la comisión se creó inicialmente por el tema de los precios de Pamplona, que en realidad 40 euros más, 50 euros más, yo creo que más o menos yo creo que todo el mundo lo puede pagar, pero fue yo creo que un poco la gota que colmó el vaso. Yo no creo que fuera tanto un tema económico, que también, porque al final
no quiero decir que el triatleta élite tenga que pagar más que el grupo de edad, o sea, no quiero decir, perdona que estoy saliente de guardia, no quiero decir que nosotros tengamos derecho a pagar menos que los grupos de edad, porque al final yo creo que la gente que mantiene el triatlón es el grupo de edad. Eh, pero bueno, fue un poco como, jolín, porque nosotros, que supuestamente somos los élite, que supuestamente la gente se dedica a esto, entre comillas, porque yo creo que ninguno nos dedicamos solo a esto, tenemos que pagar más y el grupo de edad menos. Al final, ese es un tema que ya se ha tratado, se ha solucionado, se ha medio solucionado y bueno, también quiero decir que desde la comisión no sé qué decisión se tomará, pero bueno, yo creo que también nosotros como deportistas tenemos que poner de nuestra parte y aquí hago una crítica constructiva a nosotros también y espero que junto con la federación, con los jueces, con el Race Ranger, se consiga que en las pruebas de tanto campeonato de dualdón de media distancia, que yo creo que podemos comentar también un par de cosas, en el campeonato de España de triatlón de media distancia, que va a ser distancia T100, y en el campeonato de España de larga distancia, que va a ser distancia C, es muy probable que veamos algo parecido a lo que pasó en Ibiza y creo que como deportistas nosotros nos tenemos que comprometer a que eso no pase, a jugar, o sea, a competir limpiamente. Si en las pruebas que haya Race Ranger, yo creo que nos gustaría que esos resultados se publicaran igual que hace Ironman, pues eso, para que sea un deporte limpio y al final, como son distancias más cortas y la gente cada vez anda más rápido, pues es muy probable que se vean grupos en bici y, y bueno, Carol, ahí va a haber, perdona que voy un poco más al grano, porque el tiempo es reducido y quiero ir sacando los temas. ¿Va a haber finalmente complot a Pamplona por parte de los triatletas élite? pues nosotros no lo llamaríamos complot, de hecho Boicot. se ha utilizado la palabra boicot que a mí no me gusta y yo creo que la gran mayoría hay mucha gente que ya quiere competir sí o sí. Mm, yo creo que todos vamos a poner de nuestra parte porque vayamos al Campeonato de España de media distancia. Abro comillas, yo no voy a ir por fechas, pero hablo un poco por parte de todos, en que todos vayamos siempre y cuando, pues eso, veamos que las negociaciones, por llamarlo de alguna forma, van en doble dirección. Es una cosa que yo creo que, bueno, sí que nosotros como deportistas de media y larga distancia queremos cambios, no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, creo que esto es un punto de partida y lo del precio de las inscripciones de Pamplona al final creo que sinceramente es algo simbólico, decir, bueno, pues nos plantamos, se baja el precio, es algo simbólico como para dar pie a que existan esas negociaciones y a escucharnos mutuamente y yo creo que si esto sigue por ese camino no tendría por qué haber un boicot o un Entendemos complot y yo creo que que, creo que sería más enriquecedor para este deporte, que al final es lo que nos gusta, que fuéramos todos al Campeonato de España a media distancia y que la gente fuera a Doñana quien le cuadre en el calendario bien y quien quiera ir también. entendemos que ya se han bajado las inscripciones por parte de la federación de 240 a Sí. 200 euros. Ha cedido a esa petición. La otra será medidas de antidrafting, ¿no? Como el Race El Ranger. Race Ranger que va a estar Jorge, entendemos que puesto. para Pamplona va a haber medidas antidrafting, como nos comentaste después de Ibiza. A ver, el Race Ranger, si hay una persona que ha estado en el desarrollo de Race Ranger desde el principio, soy yo. Entonces lo conozco perfectamente bien. Conozco perfectamente bien. Race Ranger ya se utilizó en Pamplona hace 2 años. Lo que pasa es Mm. que la memoria es frágil y la gente no se acuerda. Hay que volver Y si nos, atrás, hay que retroceder. si nos acordamos, por eso dijimos, nos extrañó que en Ibiza no lo hubiera. Porque en Ibiza la participación era bastante menor y entendimos que no iba a pasar lo que pasó, ¿vale? Y vuelvo a repetir lo mismo, es decir, a veces tomas De eso, decisiones en las que aciertas y otras en las que te equivocas, no pasa nada, o sea, joder, que somos humanos, no, no, pero, Jorge, vosotros tenéis el Star List y sabéis perfectamente cuántos élites iban ahí. Sabíais que iban a ir no bastantes era, élites, como no así era el pasó, mismo, ¿no? Marcos, no era el mismo número que Pamplona, que hace 2 años. Y al final, pues bueno, a ver, insisto, que acertamos o nos equivocamos. Y yo ya lo conté el tema, ya hablé del tema de Ibiza y lo hablamos en otra llamada, no me gustaría ser reiterativo. Creo que de contexto toda la cuestión del drafting. Creo que se atacó injustamente primero a los oficiales, que son personas que son humanas,
y creo que hay que tener un poco de respeto por las personas que van prácticamente en modo voluntario a hacer una función y no es justo la beligerancia ni el comportamiento de comentarios medio insultando a la gente, tachando a la gente de... O sea, creo que sacó completamente de contexto. Y lo digo porque al final, coño, hay drafting en otras carreras. ¿Y por qué se critica? O sea, ¿por qué se tiene que criticar que haya drafting en un campeonato de España y no se critica que lo haya en el challenge de Paguera, por decir algo? Que hubo el mismo Bueno, drafting o más. aquí lo criticamos en todas, porque somos muy No lo haters con sé, el pero bueno, drafting. vale, pero yo lo digo porque al final, como precisamente por esa virtud que tenemos de estar en todos los eventos, pues al final también vemos lo que pasa en todos los eventos. Challenge Paguera, Challenge Salou, Ironman Valencia, etcétera, etcétera. Entonces, Pues yo yo te voy a, dije, mira, te voy a sí, contestar el por qué. Porque todas esas carreras son carreras más internacionales donde hay menos representación nacional. Y yo creo que en España es en uno de los pocos países, yo he competido mucho en el extranjero, y es de los pocos países donde tenemos tanta tradición con lo del tema del drafting, cosa que en otros países no existe. Cosa puede ser. No, que no te digo que no, pero mira, a mí, yo no soy de, no, o sea, yo soy muy drástico, o blanco o negro. Y cuando digo blanco o negro es, yo, vamos, después de lo que pasó en Ibiza, eh, pues lógicamente, además lo comenté aquí, para mí hay tres medidas que, bueno, cuatro medidas que son muy claras. Hablo de Pamplona ahora mismo, ¿vale? Que es el campeonato donde más fuerza va a haber y es más, la larga a mí me preocupa menos, la larga es más difícil que haya drafting, esa es la realidad, se puede controlar de otra manera y todo al final nace de cómo se sale del agua, esa es la realidad, ¿no? Pero son cuatro medidas y las vuelvo a recordar otra vez porque lo comentamos, como digo, aquí en una reunión. Primero es, en Pamplona va a haber Red Ranger y vamos a publicar los resultados. No los publicamos hace 2 años porque nadie estaba publicando resultados. Y a mí, como nadie estaba y estaba en ese punto donde Red Ranger todavía se estaba colocando en el mercado, no estaban muchos eventos, pues no se publicaban resultados y se empezaron a publicar a partir de durante esa temporada. Entonces, esa es la medida número uno. Nosotros, al igual que hemos hecho con las ligas de triatlón, donde hemos movido un grupo de oficial, donde estamos moviendo un grupo de oficiales más especializados, porque las carreras cada vez, sobre todo en los super sprints, son muy intensos, de manera que se sea más consistente con la parte arbitral. Entonces, Pamplona, vamos a reforzar la parte de la élite y vamos a aplicar el mismo modelo que yo diseñé para Marbella, para el Ironman de Marbella de este año, para el Mundial, que nos funcionó bien. La tercera medida es que los oficiales van a llevar una aplicación donde la comunicación de las sanciones va a ser mucho más ágil, que ya está testada, porque es la que se está utilizando, está también desarrollada por Red Ranger. Y la cuarta es que esa es la ambición más complicada, pero quiero que, o sea, mi objetivo es que las sanciones se pinten en el portal de resultados. Es decir, que si Carolina recibe la tarjeta azul, en el live nuestro de resultados, muestre que hay una tarjeta azul y que está pendiente de cumplir esa sanción. Esas son como las cuatro medidas que tenemos de las cuatro, tres son muy claras. Esta última, bueno, requiere desarrollo, intentaremos llegar, por lo menos lo vamos a intentar, pero ya es más complicado, pero es digamos, una idea que a mí se me ocurrió en ese momento post-Ibiza y creo que es buena, sobre todo para señalar, ¿no? O sea, decir, etiquetar. Con Es que no razón o queda sin razón, otra. pero para Es que etiquetar. Es es casi que que es eso. Pero entenderme que todas estas son cuestiones que, por ejemplo, esto que os estoy contando, nadie lo ha hecho. O sea, nadie ha dicho, a mí se me ha ocurrido, pues, ¿por qué no intentarlo, no? Pues creo que es algo que es una idea sana y buena. Y que nosotros no tengo, a ver, la parte buena de la federación es que tiene buenas relaciones con todo el mundo. La Federación Española, afortunadamente, tiene una imagen hacia afuera internacional muy fuerte y nos permite que nosotros seamos como el banco de pruebas para muchas cosas. Entonces, cuando Red Ranger cuando empezó y quería hacer pruebas pilotos, ¿a dónde vino? A España. No fue ni a Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni a otros sitios. ¿A dónde vino? A España. Entonces, estamos en condiciones de ser eso, como testers para muchas cosas y vamos, que nosotros ideas, yo lo digo aquí y lo repetiré eternamente, cualquier idea, cualquier aportación que venga de los deportistas para mejorar, vamos, yo el primero y la Oye, federación la primera te, encantada de verdad de lo que lo que haga falta. te transmito alguna queja de los oyentes. Si para evitar este tema del drafting, en Ibiza
argumentaste es que ahora mismo en la natación salíamos todos en 70 deportistas en 1 minuto y medio. Otra de las quejas es que ahora el Campeonato de España de Duatlón, que es la primera prueba del 15 de febrero, la primera carrera sea un poco corta, sean 9 kilómetros, y que eso va a generar que en el segmento de ciclismo vuelva a suceder un poco lo mismo. No, hombre, con 9 kilómetros es casi un 10.000. Es, Es A muy ver, difícil. Muy en grupos difícil. de edad, a lo mejor puede ser que haya más diferencias en los tiempos, pero en élite los 20 primeros o sea, Sí, hombre, pero a ver, pero van que a estamos llegar hablando. prácticamente Sí, juntos a coger la bici. sí, pero a ver, igual que el año pasado en Graus. El año pasado en Graus fueron 9,5 kilómetros. O sea, no, la Pero a mí diferencia. me suena que hace 2 años fueron 15, ¿no? Cuando fue... el reglamento Mira, no te admite hasta no, 15. el reglamento hay horquillas, pero no puede. A ver, esto volvemos volvemos a también poner un poco, aterrizar un poco los pies en el suelo. Eh, Tenemos que equilibrarlo para todo el mundo. Es una recesión igual con el dualón estándar. La primera carrera a pie, la gente, y solo hay que mirar la participación femenina. La participación femenina se resiente porque la gente, no todo el mundo está preparado para correr un 10.000 por delante. Y cuando digo 10.000, da igual 9.000, un 9K que un 10K. O sea, es complicado. Pero el año pasado en Graus fue un circuito también hiper rápido, se corrió prácticamente lo mismo y no hubo tampoco mayores problemas. Ahora, si vemos que la participación en élite está disparada, ya veremos cómo lo reforzamos, ¿no? Pero hay que verlo. Pero mira, el dualdón de media distancia, incluso ha habido años. Mira, el dualdón de media distancia me voy a retrotraer, porque la gente luego no hace memoria. El dualdón de media distancia durante muchos años nos estuvo haciendo y lo recuperamos con Chimo Ruber en Orihuela hace muchos años. No me acuerdo ese año 2012 o 2010, por esa época. Y se hizo durante 4 años seguidos en Orihuela, hasta que Orihuela decidió que no quería hacer más eventos deportivos. Y nos fuimos a Numancia. Y en Numancia creo que se hizo durante 2 años. Llegó la pandemia y la pandemia lo paró y costó retomar ese evento. Luego hubo una oportunidad con IJAR, que durante 2 años nos plantearon hacerlo y salió hacia adelante. Y en el camino, el gobierno de Aragón le propuso a la FETRI un acuerdo para desarrollar el Campeonato de España, y como había una intención de hacer en Graus un Campeonato de España, pues decidimos arrancar con volver a, digamos, mantener media distancia en Aragón. Y de ahí ahora pues a Huesca, porque la capital quiere crecer. El año que viene será uno de los campeonatos de España de dualón fuertes, porque Cáceres va a ser campeonato de Europa. Entonces vamos a aprovechar este movimiento para que Huesca crezca. Ahora, lo importante es, como digo, que se haga. Que puede haber, estoy contigo, que puede haber que el grupo de élite va a salir ahí, pero no es el grupo de élite de un triatlón de media distancia. Entiéndeme, en el sentido de que hay que mirarlo en el marco de la participación y en el marco de cómo corre la gente el primer 10.000. Sí, que entendemos que en el 10 kilómetros habrá más diferencia que en un segmento de natación de 1900. Sí, Más sí, sí. cosas. Jorge, la reivindicación de todos los triatletas de los últimos meses de media y larga distancia. ¿Para cuándo una liga, un circuito, una copa? Sé que hay propuestas que creo que son bastante viables de 5 o 6 pruebas para fomentar esa participación de clubes en la media y larga distancia. ¿Lo estáis estudiando? Ya sé que 2026 es, pues ya vamos tarde, pero para 2027 existe una posibilidad. A ver, hay que entender el marco, vamos a llamarlo el marco administrativo del deporte, para entenderlo, ¿vale? Eh, Estudiamos la posibilidad de una liga, pero administrativamente no es viable, porque en nuestro deporte no puede tener dos ligas de triatlón. Una liga mataría a la otra liga. Eso es lo que la realidad, y es una realidad administrativa que perjudica a los clubes, claramente. En su momento ya tuvimos Copa de España y no funcionó, porque al final es muy complicado establecer un marco competitivo, donde al final, con el deporte fragmentado, como dije al principio, es muy complicado. O sea, nadie está compitiendo, yo qué sé, 4 eventos de larga distancia al año o 6 eventos de media distancia. Es complicado. Eh, yo No es, cualquier propuesta sí, que quiera sí. llegar se puede estudiar,
pero nunca podrá venir bajo el marco de una liga. Y por eso nosotros decidimos echar, para que me entendáis, decidimos echar toda la carne en el asador o todos los huevos de la cesta en una cesta, que es el ranking individual de media y larga distancia, metiéndole más dinero y subiendo los premios económicos en los campeonatos de España. Esa ha sido nuestra estrategia, porque al final detectamos que incluso poniendo medidas para los clubes no es tan fácil que funcione, porque queda muy segmentado y muy fraccionado. Ahora, ¿que llega alguna propuesta, que alguien tiene una idea? Evidentemente, las puertas siempre han estado abiertas para escuchar propuestas y se debate y se analizan cosas más de lo que os creéis. Y una A ver, respuesta, perdona, Carol, una propuesta sencilla. 5 o 6 pruebas, las 3 campeonatos de España ya los tenemos. Media, larga y el de y Dualdón, dualdón, tenemos 3. Ponemos, dos más. nombramos 2 o 3 pruebas más que son pertenecientes al ranking, ya pues sea Pijal, sea Epic, sea Gandía, 6 pruebas nombradas. 3 mínimos por club y tienes que puntuar pues en 5, en 4. Es que lo veo, no lo llamamos liga, lo llamamos copa, Ya ¿no? hay que darle una vuelta. A ver Hombre, si. nosotros eso lo hemos hablado y además tenemos pues eso, una idea básicamente parecida a la que ha dicho Jorge. Una Copa de España, pues de media y larga, que es los 3 campeonatos de España, de duatlón de media y de larga, y luego pues 2 o 3 pruebas que estén más o menos distribuidas por la península, y ya, pues eso, se hace un sistema de puntuación y yo creo que sería también enriquecedor Para los para nuestro clubes. deporte, para los clubes. Yo, bueno, voy a poner mi ejemplo personal, eh, que no creo que sea la única, pero yo, por ejemplo, no estoy en ningún club porque no tengo interés en al final comprometerme con alguien para hacer o un campeonato de España de media o un campeonato de España de larga. Sin embargo, creo que esto puede ser una medida, eso, para al final como club o como deportista, pues igual Eh, podrías puntuar para un ranking, aparte de para una Copa de España, teniendo diferentes, yo qué sé, diferentes motivaciones, ¿no? Claro, y con los clubes no tienen tampoco herramientas para ti ficharte, por así decirte, ofrecerte, queremos competir en una liga Claro. y demás, darte ese Al marco final te para. dicen, Claro, queremos que compitas para el Campeonato de España de media y de larga y te damos un maillot. Pues es que a lo claro, mejor eso no me interesa, sin embargo, a lo claro. mejor con una copa, ya no por los premios económicos, por la visibilidad que das a la hora de buscar patrocinadores privados, empresas deportivas, marcas de, yo Eso qué sé, de es. natación, de tal. Yo creo que sí que, pues eso, para este año va a estar muy complicado, pero una de las cosas de las comisiones que sí que hablamos, yo creo que contigo, no sé si está comentado o no, pero bueno, sería algo, yo creo que muy bonito de proponer de cara al 2027, porque al final es que yo creo que todos queremos que crezca este deporte. Y en cuanto quería puntualizar una cosa de lo del tema del drafting, del Race Ranger y tal, que me parece una propuesta muy buena la que has dicho de cara a Pamplona. Bueno, creo que es algo que se tiene que hacer, transmitir también al tema pues, de la comisión y todo eso. Y luego lo que he dicho, al final, esto yo creo que tiene que ser algo de doble dirección. Y igual nosotros decir, bueno, pues nosotros no queremos hacer drafting, queremos, pues, por ejemplo, en Pamplona, si es distancia T100, igual que la T100 se hace el día de antes, decir, pues que se dejen 20 metros de eso, que se publiquen los resultados del Race Ranger, como se están haciendo en todas las carreras, y eso, y que haya, si hay que sancionar, que se sancione, y al final queremos un deporte limpio, y, y Bueno, Luego, al, que yo creo que una de las funciones básicas de la federación es hacer cumplir las reglas, ¿no? Porque para eso existe una normativa y para eso hacéis una normativa. Por lo tanto, todo lo que sean medidas para que esa normativa se cumpla, pues no solo estáis en cierta medida obligados a implementarlas, sino también a preservarlas, ¿no? Y entonces, perfecto, todas esas medidas que nos has dicho para el anti-drafting, pero también quería saber, entendemos que en los campeonatos de España va a haber controles antidoping, al menos en los No. campeonatos de España. A ver, primero esa pregunta no te la puedo responder porque los controles antidoping son dependen de la Agencia aleatorios. Estatal Antidopaje. Eh, entonces no te lo puedo responder. Pero yo creo que los deportistas están sujetos permanentemente a controles antidoping en los campeonatos de España. Con eso te lo digo todo. Vale. ¿Pero vosotros como federación no podéis implementarlos en vuestros campeonatos? No, pero Vuelvo a depende de repetir, ellos. ¿No ya he podéis respondido. solicitarlos? Vuelvo a, no. a ver, ya te he respondido. Nosotros somos la Federación Española. La Agencia Estatal Antidopaje es la que marca y decide dónde van los controles antidoping
Creo que la FETRI es un ejemplo en el control y el seguimiento y hasta ahí puedo decir. Vale. La última que tengo yo, Jorge, que te he prometido no más de una hora. No, 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 tranquilo. No, bueno, les pregunto a ellos. La aplicación del reglamento UCI en las bicicletas, que parece que ahora se tiene que extrapolar a triatlón. En cuanto al ancho de ruedas, em, esto, ¿cómo lo vais? Vais a tener que ser un poco flexibles, entiendo yo. ¿Cómo lo vais a aplicar en las competiciones con cabra? A ver, Triatlón sigue el reglamento o sea, la FEDER sigue el reglamento de World Triathlon. Yo estoy en el comité técnico de World Triathlon desde hace 12 años y cada año se revisan todas las cuestiones. Es verdad que surgen a medio camino dudas o interpretaciones, pero nunca ha sido un problema ni nunca ha habido mayores problemas en cuanto a prohibir o no determinados elementos o determinadas bicicletas. Vamos, en lo que yo conozco del día a día y con las dificultades que conlleva, como te dije, porque al final no es fácil cuando la federación es la responsable, digamos, de la parte, voy a llamarlo de la parte arbitral, de casi todo lo que pasa en España. Y no en vano, lo que decía antes, o sea, las mismas personas que están en el Campeonato de España en Ibiza están en el Ironman en el Campeonato del Mundo Sí. de Ironman 70.3 en Marbella o en el Challenge de Mallorca. O sea, quiere decir que al final las personas son en un orden las mismas, pero no soy consciente, ¿eh? O sea, si ha habido alguna incidencia, alguna cosa, pues me gustaría saberlo porque No, no. tengo entendido que se va a aplicar por reglamentación ahora la normativa UCI en las bicicletas No, a partir de no, este no. año. Lo que No está cambia publicado en nada. el reglamento, no, no, no. Lo que está Vale, publicado vale. en el reglamento de World Triathlon es más, del año 25 al año 26, en bicicletas creo que no hay ningún cambio. O sea, Vale. lo tengo ahí en borrador porque Estoy mal informado seguramente la entonces. actualización la sacaremos la semana que viene, pero Vale. no hay nada Vale. raro. O Pensé que sea, se que ha aplica, habido. que había un cambio porque No, sí que no, es no, cierto, no. es muy diferente la normativa UCI en las Sí, bicicletas de sí. contrarreloj. Ha habido mucho cambio y mucha reflexión en cuanto a todos los sistemas de hidratación en las bicicletas y cómo se integraban por las nuevas tendencias que están Mm. saliendo. Y eso hubo vamos, ahí ha trabajado Ironman, T100, World Triathlon para generar un punto común donde al final digamos que se acuerde el tipo de especificación concreta de las bicicletas que están en el reglamento. Por eso están las medidas, lo de la Vale. capacidad de los diferentes bidones en función de donde vayan, que no pueden superar los 2 litros, etcétera. O sea, eso está. Pero vamos, yo hasta donde yo sé, y si hay alguna cosa rara, alguien me la cuente, pero yo no he detectado nada. Vale. Carol, la última. Si tienes alguna pregunta. Premios económicos, algo reivindicación que os falta para que quedéis contentos los triatletas élite. Pues a ver, sí, tenemos muchas cosas que yo creo que esto ya es un poco, pues eso, ir hablando de cara al futuro. A nosotros, yo creo que en general nos gustaría como que se nos hiciera un poco más de valer, ¿no? Que en general para este deporte, pues al final se pudiera, como pasa un poco con las franquicias, que al final yo creo que va mucha gente a las franquicias porque también acerca el grupo de edad al triatleta profesional, ¿no? Pues hay ruedas de prensa, hay eventos. A nosotros, pues bueno, también a lo mejor nos gustaría eso que yo que sé, que para el Campeonato de España pues se pudieran el top 10 de España, por ejemplo, me lo invento, pudiera ir invitado por la FETI al Campeonato de España, que a cambio pues el deportista profesional hiciera, venga, pues vamos a hacer una activación con el fulanito y con menganita, puede venir quien quiera, vamos a hacer un reconocimiento en bici con no sé quién, una rueda de prensa, que se ya fuera del tema de la competición, de las distancias, de los premios económicos, sino que se fomentara un poco más la figura de eso, del triatleta élite, que al final, que somos como un grupo de edad más, compitiendo un poquito, rindiendo un poquito mejor, ¿no? Pero yo creo que es algo bueno, algo que puede hacer crecer el deporte y algo que para un campeonato de España, por ejemplo, Doñana, si se fomentan este tipo de actividades y dice, venga, los 5 primeros del año pasado, pues pueden venir gratis, le ponemos un hotel, lo que sea, y hacemos una serie de eventos con ellos. Yo creo que es algo que también se puede acercar al grupo de edad y puede hacer que mucha gente también se interese por esas competiciones. En cuanto al tema económico, bueno, la verdad es que yo no sé. A mí son premios económicos que, con perdón, me parecen ridículos, puesto que yo sobre todo compito en franquicia Ironman, obviamente no gano ninguno y no me llevo unos premios económicos desorbitados, pero en comparación, pues bueno, entiendo que
no sé si se pudiera sacar más dinero, obviamente eso de entidades privadas, de negocios, de algún tipo de empresa deportiva que quiera seguir apoyando este deporte, porque al final, pues bueno, ya te digo, para mí son premios económicos, sobre todo para los campeonatos de España, ridículos en comparación con obviamente otras entidades privadas que, claro, contra eso yo creo que hay poca lucha que hacer, ¿no? Porque al final, pues las empresas privadas y las franquicias pues pueden poner más pasta. Entonces, no sé si por ahí se pudiera tirar de alguna forma o no, y si no, eso, pues decir, Carolina, queremos que vengas al Campeonato de España a larga distancia y obviamente pues a gastos pagados y tú compites y das lo mejor de ti. Entonces, claro, si al final ganas, yo qué sé, 2.000 euros si ganas el Campeonato de España, pero te has gastado cero, pues sí que te sale un poco más rentable. Pero si te gastas 1.000 y ganas 500, pues bueno. Eso yo creo que a mucha gente, a mí, por ejemplo, a lo mejor me haría replantearme un poco las carreras a las que voy a nivel personal. Estoy hablando a nivel personal. Y en cuanto al tema de la comisión, pues eso, estos puntos que te comento son un poco todos los que se ha hablado, que yo sé que tú estás hablando con ellos también. Y, y nada, poco más. Sí que creo que no, al final, boicot, complot, quejas y cosas negativas no van a traer nada bueno, porque como has dicho, puede ser que desaparezcan los campeonatos de España y creo que deben haber, pues eso, negociaciones y comunicaciones constructivas por las dos partes y obviamente, pues nosotros ir todos a Pamplona, que al final sea un gran día, y a Doñana a los que quieran ir y que también sea un gran día y que, pues igual que pasó en el Epic el año pasado, sea un día de estar expectantes, a ver quién gana, quién no, y un día, pues, bueno para el triatlón español. Muy bien planteadas. Jorge, ¿estos los de Corta, este tipo de reivindicaciones te han hecho llegar también, que se sientan en parte valorados como triatletas élite? Esa reivindicación también de subir los premios económicos, ¿es viable? A ver, yo creo que todo el mundo, primero, las puertas de la federación siempre están abiertas a que todo el mundo que quiera venir con una idea aportarla, vamos, las puertas nunca ha estado cerradas y la federación siempre va a estar encantada de escuchar y jamás nadie podrá decir que cualquier idea que ha entrado no se ha tratado, no se ha evaluado. Eh, yo creo que si alguna idea viene, pues en línea de que los deportistas quieren sumar para hacer mejor los eventos y buscar líneas que sean beneficiosas para las dos partes, no para las dos partes, porque la federación como tal al final es el que da el título, o sea, no tienen la responsabilidad, como digo, eh, total sobre el evento. Hablo de media y larga distancia, ¿vale? Como comenté al principio, pero que yo personalmente estaré encantado de que me digan, oye, Jorge, proponemos esto, ¿qué te parece? Pues seguramente que salga para adelante. Si son cosas sensatas, nunca va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque yo soy de los que firmemente creo que todo se puede hacer construir si todos aportamos desde el punto de vista en el que consideramos que tenemos mayor experiencia o podamos aportar o creemos que es bueno para el deporte. Entonces, yo eso que ha comentado Carolina, a mí no me parece ni mucho menos desorbitado, ni descabellado, ni nada por el estilo, ni la puerta está cerrada, o sea, todo lo contrario. O sea, creo que todo es sano, ¿no? Genial. Eh, Entendemos lo que de los los premios, premios, eso es, económico, iba a decirte, si lo los pone premios la carrera o es la federación, lo pone la organización lo de pone el la prueba. evento, no importa de dónde salga el dinero, o sea, lo pone el evento de la manera que sea. Pero, a ver, ahora mismo nosotros hemos incrementado los premios en media distancia al 50% con Mm. respecto al año pasado. Hemos puesto los premios de larga distancia en 10.000, que es lo que te permite estar dentro del ranking PTO, porque también es una Mm. manera de ayudar a los deportistas, lógicamente. Y, y el ranking de media y larga distancia lo hemos mantenido en los 10.000. Entonces, al final, pues bueno, se llega con todo hasta donde se puede llegar, ¿no? Y no se puede comparar, a ver, no se puede comparar nunca un campeonato de España ni una prueba oficial contra una empresa Mm. dentro del marco privado. Se juega en otra liga. Yo digo muchas veces, ya quisiera yo tener para mí el presupuesto que tiene el Ironman de Valencia, por decirlo de alguna manera. O sea, claro, si tú tienes al final deportistas pagando inscripciones a unos precios que son los que son, coño, es jugar la Champions contra jugar otra liga. Y puedo hablar con conocimiento de causa porque también sé lo que es organizar un campeonato del mundo de triatlón con 3 millones de euros de presupuesto. Entonces,
que nuestra visión es más global. Entonces, pues bueno, al final yo creo que todo, nunca, nadie podrá decir que cada año no hemos intentado ir mejorando cosas en esta parcela. O sea, creo que nadie lo podrá decir. E insisto, somos humanos. Mm, trabajamos en esto, o sea, pero siempre hay que respetar que el que pueda tomar una decisión equivocada se pueda equivocar y decir, joder, nos hemos equivocado, vamos a corregir, porque nunca hemos tomado ninguna decisión para decir, por aquí vamos y por la pared. No, jamás. Insisto, mucho más complicado ha sido ordenar o crear todo el ecosistema de lo que va alrededor de las competiciones de las ligas, las categorías inferiores, los rankings vinculados al ranking de clubes. Todo eso nos ha costado muchos años, incluso dar un sentido al calendario, porque no ha sido fácil cuando va creciendo el deporte. Pues bueno, ahora todo lo que venga del lado de la media y de la larga distancia, si cualquier idea que venga, nosotros, mi teléfono, siempre lo he dicho, mi teléfono es de los de 24 horas, 365 días al año. Y nadie podrá decir lo contrario. Pues te voy a dar forma a la propuesta de la Copa, porque Liga no se puede llamar. Sí, pero no es fácil, ¿eh? Creerme, no es fácil, porque ya lo hubo y no funcionó. O sea, tiene que tener una base que tenga sentido. Y de verdad que estoy dispuesto, o sea, estamos dispuestos, porque al final luego cualquier propuesta tiene que ir al comité deportivo. En el comité deportivo hay deportistas, hay clubes, hay entrenadores, se tiene que estudiar y ver la viabilidad o no. Y que, vamos, por intención o interés no va a quedar, eso os lo garantizo. Marcos, última, enterrando el hacha, ¿eh? No, No ha habido hacha, hombre. No ha habido hacha. Eso digo yo. Aquí hemos dicho, desde el principio he dicho que tenía ganas de este debate. Por desgracia, el debate no me ha satisfecho, pero bueno, eso es una sensación mía. Claro, es una sensación mía. Me sigue los argumentos que nos ha presentado Jorge, a mí no me han convencido del por qué la fecha del 18 de octubre, pero es una impresión mía. Y me gustaría, bueno, pues que siguiese esa autocrítica con la que has terminado el debate, ¿no? De una vez que habéis establecido todos los años que os ha costado establecer esa liga de corta distancia, ¿no? Todos los eventos de corta distancia, pues que empecéis o podáis empezar a poner más cartas en el asunto de la media y larga distancia y ir mejorando también esta parte de nuestro deporte, que al fin y al cabo, bueno, pues es un deporte pequeño y que es una lástima que un año tras otro pues no estemos contentos con la realización o con la función de la federación, ¿no? Desde mi punto de vista, insisto, me gustaría verme mucho más representado por vosotros y sin embargo, pues no me siento así. Y nada, desearos todos los éxitos para este 2026, que esos eventos de media distancia y larga distancia funcionen y que sigamos creciendo y que sigamos haciendo autocrítica. Jorge, ¿algo que nos puedes avanzar respecto a cómo va a cambiar el mundo del triatlón con la entrada de la PTO? En No cuanto puedo a... hablar. No puedes hablar, ¿no? Imagino. ¿Sabremos algo pronto? Lo que se sabe es que todo va a ir bajo digamos, la línea T, pero alrededor de lo que ahora está fragmentado, algún cambio va a haber. Y sobre todo el mayor cambio en el 27 se va a ver en relación con todo lo que es distancia olímpica a efectos de las series mundiales y las copas del mundo. Eso es donde mayor cambio se va a ver. Pero hay otra parte vinculada a la media y larga distancia que ahora mismo no podría decir si esos cambios van a afectar en el 2027 o será para más adelante o al final no se llevan a cabo. Pero es verdad que hay... Y entiendo, insisto, entiendo todo lo que pueda percibir el deportista, como Marcos comenta, y es perfectamente lícito, pero que todo esto es fruto al final de la fragmentación que vive el deporte. Es sano también, o sea, no se critica, pero claro, al final, en el ecosistema de la media y larga distancia en España, 2 títulos oficiales alrededor de todo lo que hay es insignificante. El peso porcentualmente es muy pequeño, comparado a la inversa, ¿no? Entonces, claro, esa percepción de un deportista que puede estar hoy compito en un Ironman, mañana en un Challenge, pasando un campeonato de España, es diferentes visiones, diferentes perfiles, y eso es perfectamente
perfectamente entendible. Y yo insisto, las críticas o lo que jamás nos hemos sentido la federación como una institución cerrada, férrea, como hay otras federaciones. Creo que esta federación, pues, si por algo se caracteriza precisamente es de tejer o de tender puentes con todo el mundo y de tratar de crecer y de tratar de mejorar el día a día nuestro deporte. Y si veis lo que hay con otras federaciones, os echaréis las manos a la cabeza, sinceramente. Yo simplemente que estés un domingo por la mañana, habiéndote avisado ayer por la tarde, dispuesto a contestar todo lo que puedes siempre, pues oye, simplemente ese detalle ya para mí es de agradecer, Jorge, y aunque no haya contentado a todo el mundo, pues oye, que lo valoremos, que el director de competición de la federación, cada vez que le pedimos que dé la cara y dé explicaciones, está siempre dispuesto y da todas las facilidades. No, Jorge, insisto, no es un tema. A ver, no me gusta el contexto de dar explicaciones, dar la cara. Yo creo que todo tiene que ir en el marco de hablar y de comentar y de compartir. O sea, no tenemos que sentirnos auditados ninguno. O sea, yo no, Exacto, igual exacto. que yo no vengo a. O sea, yo no digo. Joder, me gustaría que los deportistas también hicieran una autocrítica cuando se ponen a sacar la recortada y a rajar de que no se controla el Brasil. No, creo que al final lo sano o lo natural es compartir, reflexionar, hablar y bueno, pues cada uno tiene su punto de vista, pero de todo, aunque sean puntos de vista diferentes en polos, no voy a decir diametralmente opuestos porque no lo son, pero al final yo me siento cómodo, o sea, yo no me siento para nada, es más, Sí. cuando tuve las primeras conversaciones con ideas que llegaron, joder, pues creo que cosas que se han ido pues modificando, corrigiendo, asumiendo que hay que cambiar cosas, pues bueno, evidentemente, pero sobre todo yo lo pido que se respete, porque detrás de todo hay personas y no siempre se respeta a las personas. Por supuesto. Sí, Y eso. no lo digo por mí que soy el que está aquí hablando, ¿vale? Eso Pero es por denunciable en detrás, cualquier aspecto de la vida. En cualquier Marcos, aspecto de sí, la vida eso es denunciable. pero Denunciable Marcos, en al cualquier final aspecto de la vida. al final creo que este deporte, si tiene que una virtud, es precisamente que el deporte se ha construido con todo el mundo. No ha sido un deporte que haya nacido y ala, ahí está, ahí os lo encontráis y nada cambia. No, o sea, no, es un deporte que se construye y año a año se van haciendo cambios, modificaciones, tejiendo relaciones, tejiendo puentes. Entonces, es bueno también eh, mm, que se entienda que detrás hay personas. Y detrás de las Puesto. personas, no, pero lo digo que no lo digo con un ánimo lo digo con un Y que ánimo tiene que haber, y que lo primero personal que tiene que existir es el respeto. Y eso y el está, eso respeto. vamos, no lo vamos a debatir porque eso se Claro, cae por su propio peso. no, por eso. Entonces, O debería. que se puede discrepar, que se puede hablar en contextos diferentes, que podemos tener puntos de vista, cada uno desde su punto de vista diferente. Joder, pero yo, el, cuando España, no hablo de la Federación Española, ¿vale? Ahora hablo de España. España tiene el año que viene 9 eventos internacionales donde hay, donde entre otros, Campeonato del Mundo de Triatlón, Campeonato de Europa de Triatlón, Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte, más una Copa del Mundo de Lanzarote, que tiene 22 campeonatos de España y 23 eventos puntuables para el ranking nacional, donde en esos eventos está todo el mundo metido porque damos, digamos, cobertura a todo el mundo, eso, de verdad, créeme, no lo tiene nadie. Entonces, al final, esa es la fortaleza del deporte, los que nos permite a todos estar empujando hacia arriba. Deportistas, técnicos, clubes oficiales, organizadores, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y eso es nuestra fortaleza. Y que si todos queremos en esa fortaleza y nos hacemos más fuertes, pues cada proyecto que se intente conectar o salir, seguramente que sale adelante con más fortaleza. Genial. Yo creo que la idea de esta conversación y este programa era crear ese debate en el que intercambiamos ideas desde el grupo de edad, del triatleta élite y bueno, desde medio de comunicación también, aunque no he aportado esa visión porque si no ya no acabaríamos hoy. Pero lo que ha dicho Jorge, que también hay que ponerlo en valor, de verdad. Luego me dicen los oyentes que es que soy el que defiende a la FETRI, pero hoy No, pero hemos... es que es verdad, que a veces nos cebamos con
con la FETRI o con, No, por poner el ejemplo, y no sabemos quién hay detrás. Y claro. esto tiene que ser constructivo, tampoco. Y lo que se hace, que nosotros nos hemos mirar solo el ombligo nuestro, lo que nos interesa, pero Efectivamente. luego hay muchísimo evento. Y que luego al final la FETRI es como el gobierno, ¿no? Es como, ¿a quién le echamos la culpa de todo? Pues No, fácil, no pasa nada. eso está claro, la federación es... También a Ironman le damos mucha cera, ¿eh? Eso es verdad. Pero bueno, Ironman como... Sí, pero no sé, pero es verdad Pero le que da este mundo de igual. la media y Le da larga igual. distancia que- y a Ironman le da igual. Da igual Es lo que digamos de no, Ironman. Ballena. no pasa nada. Eso Nosotros, es. nuestra Aquí, misión, aquí yo insisto, Sí, nuestra misión es, estamos aquí para tender la mano con todo el mundo y ayudar a todo el mundo. Da igual quién sea. Y no nos van a quedar, o sea, cosas que son sensatas, no pidamos cosas que no son sensatas. Insisto, creo que este deporte tiene esa imagen y esa imagen que transmite hacia el exterior y cómo se nos ve desde fuera. Y algo haremos bien entre ¿Qué tal? todos, Eso es. pues eso. Desde luego que sí. Te lo he dicho también desde el principio, ¿no? Que en España quizá sea de los pocos países donde intentamos respetar las reglas del propio deportista. Y es así, o sea, yo he estado por ahí, No me hagas pasa hablar, Francia. no me hagas hablar Bueno. que te saco la lista de los tramposos. No, No me hagas no, hablar. pero a nivel popular, yo a nivel élite ya ahí se juegan otras cartas, pero a nivel popular tú vas por ahí y tienes a 3 franceses pegados al culo, o 4 alemanes, o 4 austriacos, o 4 italianos, y aquí en España es difícil. Entre españoles se vea mucho. Pero bueno, pues acabamos el programa sacando pecho del estamento. Sí, No, ¿eh? joder, que no saca pecho, Hombre, pero a ver, sí. hablemos. Por hablemos, supuesto o sea, que sí. Y nosotros Claro como que sí. deportistas. Claro. Insisto, que yo me siento súper cómodo compartiendo tertulias, que no hay ningún problema, pero que cuando cuento las cosas me gusta contarlas en la globalidad y no en la particularidad para que se entienda muchas veces lo que no se ve, que es muchas veces el problema. O que a veces, en vez de preguntar una llamada, oye, ¿por qué esto es así? No, es mejor ir por la puerta atrás a ver qué encuentro. Eso es. Pues lo he dicho. Yo, en mi caso, siempre, Jorge, cada vez duda que he tenido, oye, le tiro el teléfono No y sé. y Ayer así- estábamos hablando por la tarde, no pasa nada. sí, y así va a seguir siendo. Bueno, Carol, muchísimas gracias. Cuídate. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Venga, a Gracias. todos. Buen día. Hasta Adiós. luego. Muchas gracias. Adiós, adiós. Chao, chao.